¿Qué tal, gente? En este video continuamos con el tema del lenguaje algebraico y esta será la primera parte de este tema. Primero déjame explicarte lo que es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es una forma de representar situaciones y problemas utilizando símbolos y letras en lugar de palabras y números específicos, aunque realmente se utilizan más las letras del alfabeto, como la A, la B, la C, la D, etc. La principal función del lenguaje algebraico es estructurar un lenguaje que ayude a generalizar las diferentes operaciones. Para esto los invito a que vayan a ver el video de introducción al lenguaje algebraico, ya que ahí hablamos sobre los nombres que se utilizan para referirse a las operaciones básicas, y eso es algo que debes de saber muy bien para comprender este y los siguientes videos, así que te invito a que vayas a ver. Bien, comencemos con entender que las letras en álgebra se utilizan para referirse a un número cualquiera, es decir, la A puede tomar el valor de cualquier número, la B también puede tomar el valor de cualquier número, la C, la D y así hasta la Z. Por ejemplo, si te dicen escriba un número cualquiera, tú puedes escribir la A y eso sería una respuesta correcta, ya que la A representa cualquier número, pero también podrías haber escrito la B, o la C, o la X. Cualquier letra que escribas sería una respuesta correcta, debido a que las letras representan el valor de un número cualquiera o, como comúnmente se le dice, un valor desconocido. Y ojo, no te confundas pensando que las letras tienen un valor asignado. No pienses que la A vale 1, la B vale 2, o que la C vale 3 y así. Cada letra tiene un valor diferente y desconocido en cada ejercicio. En algún ejercicio la letra A puede valer 5 y en otro ejercicio la letra A puede valer 20 o incluso algún número negativo, menos 50 o un número en fracción. Bien, explicado esto, ahora practiquemos escribiendo las siguientes frases en lenguaje algebraico. Comenzamos con la primera frase. Esto es algo sencillo. ¿Cómo escribirías en lenguaje algebraico un número cualquiera? Como puedes ver, esto es algo bastante fácil, además que lo acabamos de ver, pero bueno, es para comenzar. La manera de escribir un número cualquiera en lenguaje algebraico sería escribir una letra y ya. Puedes escribir la A, por ejemplo, o la B, o la X, o la Y. Cualquier letra sería la forma de escribir un número cualquiera. Y ahora, sabiendo ya que una letra puede representar un número cualquiera, ¿cómo escribirías en lenguaje algebraico la siguiente frase? La suma de dos números. Si sabemos que una letra puede representar cualquier número, pues entonces para poner dos números sería poner una letra, por ejemplo la A, y este sería un número. Y para poner otro número, pues podríamos poner la B, y este sería otro número. Ojo, no podemos repetir las letras. Por ejemplo, si quisieras poner la A y luego la A, esto no sería correcto ya que no se puede repetir. Pero por ejemplo puedes poner la M y la N, esos serían dos números. Entonces, aclarado esto, ¿cómo harías para escribir la suma de dos números? Bueno, aquí ya tenemos dos números, entonces solamente nos falta el signo de la suma. Y listo, aquí dice la suma de dos números. Ahora, la siguiente frase nos dice la diferencia de dos números. Y aquí es donde debemos recordar lo que vimos en el video de introducción. ¿Qué quiere decir diferencia? ¿O a qué operación se refieren con esta palabra? Si tú viste el video de introducción y ya te sabes la respuesta, te invito a que pongas pausa al video y que lo escribas en los comentarios. La palabra diferencia es como se nombra al resultado de la resta. Entonces lo que te están diciendo aquí es la resta de dos números. O bien haga la resta entre dos números. Entonces, similar a la suma, tomamos un número cualquiera. Puede ser la A, por ejemplo, y la B. Aquí tenemos dos números. Y como dice haga una resta, entonces ponemos el signo de la resta. Y listo, aquí tenemos una resta de dos números. Ahora yo puse la A y la B, pero también recuerda que puedes haber puesto cualquier letra. La M y la N, o la X y la Y, etc. Cualquier respuesta es correcta, ya que en todas dice la resta de dos números, o mejor dicho, la diferencia de dos números. Continuamos con la siguiente frase. El producto de dos números. Nuevamente debemos recordar a qué se refieren con la palabra producto. Si ya lo sabes, nuevamente te invito a que lo escribas en los comentarios. La palabra producto es como se nombra al resultado de la multiplicación. Entonces, lo que te están diciendo aquí es la multiplicación de dos números. O bien, haga una multiplicación de dos números. Entonces, podemos poner dos números cualquiera. En mi caso, yo voy a poner la M y la N para variar. Ahora, antes de continuar, algo que debes de saber es que en el lenguaje algebraico la multiplicación ya no se escribe de la siguiente manera, como estás viendo. Aunque realmente aquí también dice la multiplicación de dos números, ya que estamos utilizando el signo de la multiplicación, realmente esta forma de escribir la multiplicación ya no se utiliza en álgebra. Ahora se escribe de la siguiente manera. Como puedes ver, el signo de la multiplicación en el lenguaje algebraico ya no es la X, sino que ahora es un punto. ¿Y esto por qué? Bueno, esto es debido a que la X es una letra, y si recuerdas, en el lenguaje algebraico
las letras representan un número cualquiera. Es por esto que para el signo de la multiplicación ya no se utiliza la X, sino que ahora se utiliza un punto. Aunque también es muy común que incluso el punto tampoco lo escriban, sino que ya solamente pongan las dos letras juntas. Siempre que veas dos letras juntas sin ningún signo entre ellas, significa que se están multiplicando. Entonces, para representar la multiplicación de dos números, ya no se escribe de esta manera, sino que ahora se escribe así. Aquí dice la multiplicación de dos números. Y como te dije, ya tampoco ni siquiera se escribe el punto, sino que simplemente se escribe las dos letras juntas. Aquí también dice la multiplicación de dos números. Ahora continuemos con la siguiente frase. ¿Cómo escribirías esta frase en lenguaje algebraico? El cociente de dos números. Bueno, primero tenemos que recordar a qué se refieren con la palabra cociente. La palabra cociente es como se llama al resultado de la división. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es la división de dos números, o bien haga la división de dos números. Ahora, algo que debes de saber es que en el lenguaje algebraico la división, al igual que la multiplicación, ya no se escriben de la misma manera. Es decir, estamos acostumbrados a escribir las divisiones de esta manera o de esta, pero estas maneras de escribirlo ya no se usan en el lenguaje algebraico, sino que ahora las divisiones se escriben así, en forma de fracción. Entonces, si aquí nos están diciendo la división de dos números, ¿cómo lo escribirías en lenguaje algebraico? Bueno, pues tomamos dos números cualquiera, puede ser la X y la Y, y haríamos una fracción. Listo, aquí tenemos la división de dos números. Continuamos con la siguiente frase y aquí es donde ya debes de empezar a utilizar un poquito más la lógica. Por ejemplo, en la siguiente frase nos dicen el doble de un número. Para poder escribir esta frase al lenguaje algebraico tienes que pensar un poco más. ¿Qué operación realizas para poder encontrar el doble de un número? Por ejemplo, el doble de 5, sabemos que es 10. Pero ¿qué operación hacemos para poder saber cuál es el doble de 5? Pues lo que hacemos efectivamente es multiplicarlo por 2. 2 por 5 es 10. Entonces, para poder escribir la frase el doble de un número al lenguaje algebraico, lo que tenemos que hacer es multiplicar un número cualquiera por 2. ¿Y cómo lo escribimos en lenguaje algebraico? Bueno, pues lo escribiríamos de esta manera. Aquí dice el doble de un número. Aunque también, como te mencioné, como es una multiplicación, ya no es necesario escribirle el punto. Entonces, quitamos el punto y aquí también dice el doble de un número. Como puedes ver, las siguientes frases ya son más de utilizar la lógica. Por ejemplo, pasa lo mismo con la mitad de un número. Tenemos que pensar qué operación hacemos para encontrar la mitad de un número. Como por ejemplo, la mitad de 20. Sabemos que es 10, pero ¿qué operación hacemos para saberlo? Pues efectivamente lo que hacemos es una división, o dividir por 2. Entonces, ¿cómo escribirías la mitad de un número en lenguaje algebraico? Recuerda que las divisiones en lenguaje algebraico se escriben como fracción. Entonces, se escribirían de esta manera. Y listo, aquí dice la mitad de un número. Por último, veamos las últimas dos frases. El cuadrado de un número. Recuerda, un número elevado al cuadrado significa multiplicarlo dos veces por sí mismo. Por ejemplo, si decimos 3 elevado al cuadrado, esto significa que el 3 va a estar multiplicándose por sí mismo dos veces, 3 por 3, y lo escribimos de esta manera. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos en lenguaje algebraico el cuadrado de un número? Bueno, eso sería de esta manera, una letra, y esta letra estaría elevada al cuadrado, de esta manera, o elevado a la 2. Puede ser cualquier letra, a al cuadrado o x al cuadrado. Y listo, aquí dice el cuadrado de un número. Y por último, la última frase nos dice el cubo de un número. Ya vimos que el cuadrado se refiere a un número multiplicándose por sí mismo dos veces. Entonces, el cubo se refiere a un número multiplicándose por sí mismo tres veces, como por ejemplo el 5. 5 elevado al cubo significa que el 5 se está multiplicando por sí mismo tres veces. 5 por 5 por 5. Entonces, ¿cómo escribiríamos al lenguaje algebraico el cubo de un número? Bueno, pues sería de esta manera. Y listo, con esto terminamos esta primera parte de aprendiendo el lenguaje algebraico. Te invito a que dejes tu like y comentes qué te pareció el video. Si no te has suscrito, pues suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos del lenguaje algebraico. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video.